la tercera entrega de Audiencia Preliminar Podcast. Agradecerles el rotundo apoyo que hemos recibido con las dos entregas anteriores. Gracias por suscribirse. Los invito nuevamente también a quienes lo han hecho se suscriban a nuestro canal de YouTube e informarles que estamos también presentes en plataformas tan importantes como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, SoundCloud y Anchor como Audiencia Preliminar Podcast. En YouTube, en mi canal Ivers Caruso, están los dos primeros capítulos y obviamente podrán disfrutar de esta tercera entrega. Nuevamente agradecerles e invitarlos a dejar sus comentarios y sugerencias. Nos ayudan ciertamente a crecer, a mejorar y a proponer temas que podamos nosotros también desarrollar acá en su podcast Audiencia Preliminar. Esta semana bastante noticiosa desde el punto de vista penitenciario. La masacre de Venezuela obviamente dictó lo que fue la editorial de muchos medios de comunicación a nivel internacional, como por ejemplo el diario El Mundo de España, quien hizo una senda reseña sobre lo ocurrido en el país sudamericano, en el cual más de 47 detenidos murieron en una masacre, en un intento de fuga, en una reyerta interna, que obviamente nos dejó también el resultado y como se puede ver también en esa reseña, nos dio el resultado del director herido de alguna gravedad, funcionarios también del Ministerio de Servicio Penitenciario y más de 50 heridos detenidos que estaban allí en el centro penitenciario de Guanare, en la cárcel de Guanare, llamado como Cepella, en el cual el porcentaje de hacinamiento es elevadísimo, construido para 750 detenidos y más de 2.500, situación que trae estos resultados y estos desenlaces muy lamentables. Ya en el nivel de América Latina se habían venido dando ciertos conflictos, como por ejemplo en Brasil con la fuga masiva el 18 de marzo, en Colombia más de 30 muertos desde que comenzó el tema de la crisis por la pandemia que estamos atravesando, en Chile 2 eventos en la cárcel de Santiago 1 y en la cárcel de Puente Alto que han dejado el saldo de más de 20 funcionarios de gendarmería heridos. Eventos que nos llaman a la reflexión, nos llaman a la acción y llaman a la comunidad internacional, a las instituciones dedicadas al tema de la seguridad, al tema de los centros penitenciarios, al tema de la prevención del delito, actuar de manera cohesionada, actuar para generar propuestas que a la luz de los elementos estructurales que son necesarios abordar también permitan de manera asistencial poder atender este tema de la pandemia que genera al interior de los centros penitenciarios elementos de inestabilidad. Si bien se conoce que cuando una persona está sometida a una detención hay consecuencias, muchas son somáticas, es decir, a nivel de su organismo, a nivel de su propia parte física, pero las más importantes son las psicosociales. Cualquier elemento crítico, interno o externo, se amplifica cuando se está en situación de detención. Y este tema de la pandemia no ha sido menos, porque existen condiciones internas que los mismos detenidos saben que están allí ocurriendo, que son deficiencias en la atención de salud, deficiencias en el sistema judicial, que también los tiene más tiempo del necesario dentro de los centros penitenciarios, y como lo hablamos y lo abordamos en la entrega anterior, hay elementos también que tienen que ver con la parte infraestructural, con los elementos de contención mecánico, con estos elementos que son necesarios para garantizar una operatividad mínima de un centro penitenciario. Fallas de personal, en su preparación, en la cantidad, en las coberturas y las seguridades que se le da a ese personal, y también una falta muy evidente de agendas. No basta solamente con colocar a una persona al interior de un centro penitenciario, sino que eso debe estar acompañado de una agenda, de un plan de abordaje para lograr la transformación de ese ser, que es complejo cuando se habla de la cárcel porque en sí misma las consecuencias son más negativas que positivas, pero debe abordarse este tema desde una planificación que ponga como centro a la persona, que ponga como centro a su clasificación, a su atención, dependiendo del nivel de lesividad que ésta represente para la sociedad o no represente para la sociedad. Ver cómo está nuestro cuerpo legal, qué estamos persiguiendo, cuáles son los nuevos tipos penales o delitos que son importantes para el colectivo. Todo este tema no basta con, como lo han aplicado en algunos países, inclusive acá en Chile, de mover una cantidad de detenidos porque hay presencia de repente del COVID a otro lugar.
porque se está hablando también de que se tiene una capacidad instalada muy restringida y lo que estamos es trasladando el problema, pero no lo estamos atendiendo ni lo estamos resolviendo. Tiene que ver con generar otro tipo de estrategias, repensar las estrategias y caminar en función del mínimo derecho penal, pero también de la contención y de la protección que se debe brindar a nuestra sociedad, a las personas que también estamos o se están desarrollando, se está generando un desarrollo en los distintos sectores. Queda mucho por decir, queda mucho por analizar, mucho por estudiar sobre estos temas, pero considero en lo particular que es el momento. Tenemos un contexto crítico que nos ayuda, nos presenta la oportunidad de plantear nuevas miradas, nuevas soluciones. Es el momento para hablar de estas cosas y de otros elementos, pero nos atañe en este podcast lo que tiene que ver con el crimen, con el delito, con la prisión, con sus consecuencias y con unas nuevas plataformas que podemos diseñar entre todos para poder marchar a una sociedad mejor. Muchas gracias y los invito a una nueva oportunidad de su podcast Audiencia Preliminar. Les recuerdo, estamos en YouTube y en las distintas plataformas de audio que se encuentran presentes como Spotify, iVoox, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast y por allí los espero. Los invito a suscribirse, los invito a dejar sus sugerencias, sus comentarios, sus planteamientos en la misma caja allí de comentarios de YouTube. Planteen nuevos temas, planteen nuevos enfoques y seguramente les estaré contestando, los estaré leyendo y les agradezco su presencia. Gracias por compartir con nosotros en Audiencia Preliminar. Hasta una próxima entrega.